Bueno, bienvenidos a esta webinar organizado por el ICPA, por el Instituto del Cemento Portland de Argentina, en la cual tengo el agrado de participar en esta disertación que llevará poco más de una hora. Mi nombre es Sebastián Mora, yo soy ingeniero civil, recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, y desde 2008 desempeño mi trabajo en GCP Applied Technology, ex Grace, proveedora de aditivos para la producción de cemento, la producción de hormigón y sistemas de impermeabilización e inyección para estructuras de hormigón. Haciendo esto a través de investigación y desarrollo, buscando lograr impactos económicos y de diferenciación, sobre todo en los clientes. En el día de hoy vamos a hablar de aditivos para el hormigón. Específicamente vamos a hablar de hormigones en general, algunos aspectos que involucran a todos los tipos de hormigones que existen en el mercado, y después vamos a hacer hincapié en los aditivos más utilizados en la actualidad, que prácticamente la mayoría de los hormigones tienen agregado dentro de su producción. Así que bueno, vamos a pasar a la presentación, en la cual yo he titulado Contribución de los aditivos químicos a la performance de los hormigones. En este caso, yo preparé una agenda que está más relacionada con lo que uno se encuentra en el día a día, en todas las inquietudes y dudas, no solamente de los clientes, sino también de los consumidores finales de hormigón, en las cuales siempre existen algunas preguntas inherentes al funcionamiento del aditivo, qué impacto tiene dentro del hormigón y demás. Entonces yo he preparado esta hoja de ruta para hoy, en la cual vamos a hablar primero de generalidades de los aditivos, haciendo una introducción, definiendo lo que son los aditivos, pero sin antes partir de la definición de hormigón. Luego vamos a hablar de características principales de los aditivos, sobre todo lo que tiene que ver con el punto de vista de la calidad o del control de calidad de los mismos. Vamos a hacer también unas recomendaciones sobre el almacenamiento de los aditivos, y luego sí vamos a entrar específicamente en lo que son los aditivos reductores de agua, que va a ser lo que nos va a ocupar gran parte de esta presentación, partiendo de lo que es la evolución de los mismos a través del tiempo o a través de la performance que fueron desarrollando durante los últimos años. Vamos a explicar un poco el funcionamiento, el por qué existen y por qué hay que agregarlos en el hormigón. Vamos a hablar de los tres tipos de reductores de agua que tenemos en la actualidad. Vamos a ver algunas aplicaciones en los hormigones. Hablaremos también de factores que afectan el funcionamiento de los aditivos. Esto parte desde esta cuestión de por qué si al cliente B le funciona y no me funciona a mí, que soy el cliente C, ¿no? Cuando cambian las condiciones de contorno, evidentemente la performance de los aditivos se ve modificada. Vamos a hacer mención de dos efectos que vienen con la aplicación de aditivos dentro del hormigón, y vamos a cerrar hablando de qué deberíamos tener en cuenta para la elección de un tipo de aditivo, y cerraremos finalmente con consideraciones finales. Entonces, bueno, una vez explicado cuál va a ser nuestra agenda, vamos a empezar con la introducción para definir lo que son aditivos para el hormigón. Y en este caso, para definir lo que son aditivos para hormigón, es siempre, o yo considero siempre necesario, partir desde la definición de hormigón, ¿no? Y en este caso podemos definir, o yo elegí esta definición de hormigón, que es una mezcla uniforme compuesta por cemento, aditivos y agua, que mantienen adherido un conjunto de partículas de materiales generalmente inertes, que son los agregados, básicamente arena y piedra. Hay otras definiciones que tienen que ver con que es una solución, porque es una solución de cemento, que mantiene en suspensión, ¿no? Partículas que en este caso son agregados finos. Pero bueno, a mí me gusta más esta definición. Y este hormigón, en general, para todos los hormigones, perdón, tienen dos propiedades. Tienen dos estados, perdón. Un estado fresco y un estado endurecido. El hormigón nace no cuando endurece, sino nace cuando se comienza a mezclar. En este caso, ese hormigón está en estado fresco. Y en estado fresco tiene ciertas propiedades. Esas propiedades, o algunas de esas propiedades, las podemos definir como
o enumerar, como la trabajabilidad, ¿no? esa energía que yo le tengo que dar a mi hormigón para ubicarlo, para colocarlo en el encofrado, la consistencia, esa consistencia que sería a lo que es el asentamiento medido por el cono de Abraham, lograr una uniformidad, que no esté segregado, que sea homogéneo en toda su masa, en todo su volumen. El inicio de fragua también es una propiedad en estado fresco. Podemos hablar también de que podría tener una buena terminación ese hormigón. Una exudación, que es esa agua que aparece en la superficie de nuestros hormigones una vez que lo terminamos de colocar y empieza su proceso normal de hidratación del cemento, y el control de contracción, ¿no? Esas serían algunas propiedades en lo que es estado fresco, y en estado endurecido podríamos hablar de que la principal propiedad en estado endurecido es la resistencia, pero también tenemos lo que es durabilidad. Más que impermeabilidad, yo diría permeabilidad, si es mucho o poca, lo que es la economía del hormigón y la estabilidad dimensional, ¿no? Entonces nosotros tenemos, repasando, un material que está en estado fresco y en estado endurecido, y cada uno de los estados tiene diferentes propiedades. Y de aquí se desprende lo que es la definición de aditivos químicos para el hormigón, que yo voy a tomar la que aparece en la norma IVA, en la 1663, la que regula básicamente los aditivos para hormigón, la cual dice que son sustancias que pueden ser en polvos o líquidos, que se agregan a los demás componentes del hormigón en el momento de la mezcla para modificar una o varias propiedades, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Entonces, repasando, por eso era importante ver las propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido, podemos ver que si ese aditivo nos modifica la consistencia, si el cono, que es una propiedad en estado fresco, estaremos hablando de un fluidificante. Si ese aditivo nos modifica el inicio de fragua, vamos a estar hablando de un retardador o de un acelerante, dependiendo para qué lado modifique nuestro inicio de fragua. Entonces, esa es la función de los aditivos químicos para el hormigón, modificando estas propiedades de nuestro material. Por otro lado, vamos a hablar de las características principales de los aditivos. En este caso, vamos a elegir 3 puntos. El primero es la forma de suministro. En este caso, la forma de suministro puede ser provistos a granel o envasados. En el caso de granel, los aditivos van en camiones cisternas y se almacenan en estos tanques que se encuentran en las plantas de hormigón. Otra posibilidad es proveerlos en estos contenedores de 1000, los famosos tambores de 250, 200, 250. Hay algunos envases más particulares, como estas especies de granadas que se agregan dentro del hormigón y comienzan a liberar el químico que tienen dentro. Y por último, bolsas hidrosolubles, las cuales se agregan directamente al hormigón, y bajo la presencia de agua o humedad dentro del hormigón, diluye la bolsa y libera el aditivo que lleva dentro. Esto es importante, parece una obviedad, pero es importante al momento de planificar la operación de cómo agregar este material dentro de los camiones hormigoneros. El segundo punto, o característica principal de los aditivos, es la formulación, ¿no? Esta formulación debe ser una formulación estable, es decir, que mantenga sus propiedades durante al menos el periodo de validez de los aditivos. El periodo de validez figura básicamente la ficha técnica, que puede durar entre 6 meses, 1 año, ¿no? Habría que se consulten estas fichas técnicas, y esta solución estable se logra balanceando los contenidos de sólido, densidad, viscosidad y pH de los aditivos, logrando esta estabilidad en este periodo de tiempo. Y estos parámetros figuran en los certificados de calidad que se generan a través de la producción de cada lote de aditivo que se fabrica. Es decir, cada lote de aditivo que se fabrica posee, se le hace un análisis y se determinan estos parámetros y se emite un certificado de calidad que debería ser entregado con cada partida o con cada compra de aditivo. Por último, y no menos importante, la característica principal en cuanto a dosaje, en general el 99,9% de las veces está relacionado con el peso del aglomerante, le hace peso de cemento, y este dosaje es el que figura en las fichas técnicas, ¿no? Donde nos da
un rango entre una dosificación mínima y una dosificación máxima a agregar de aditivo en el hormigón. Voy a hacer un ejemplo sobre el dosaje, ya que se pueden presentar estos dos tipos de dosificación, ¿no? El primero, como ya dijimos, porque sea un porcentaje del peso del aglomerante. En este caso el ejemplo se basa en un fluidificante agregado del 0,8%, y que el hormigón tiene una cantidad de cemento de 350 kilos por metro cúbico. El volumen de hormigón a transportar en el camión va a ser de 8 metros, por lo cual, si primero obtenemos lo que es la cantidad de aditivo por metro cúbico, vamos a obtener que 0,8% por 350 kilos por metro cúbico, tenemos 2,8 kilos por metro cúbico, y multiplicado por los 8 metros que tiene el camión, vamos a tener que agregar al camión un poco más de 22 kilos. Esto para el caso de aditivos que están relacionados, que se dosifican en base al peso del cemento, del aglomerante. En el caso que tengamos un aditivo, que son prácticamente los de menor participación, pero que se agregan en función a la cantidad o el volumen de hormigón, en este caso es un incorporador de aire para fabricación de lo que son los morteros de densidad controlada, en la cual la dosificación ya va en función del volumen. En este caso, como vemos acá, es 0,2 kilogramos por metro cúbico. Si bien acá yo coloqué la cantidad de cemento es independiente, porque la dosis o la cantidad de aditivo a agregar va a ser directamente desde la dosificación, 0,2 kilogramos por metro cúbico, por el volumen de hormigón, dando un poco más de 1,5 kilos de aditivo por todo el camión. Por último, dentro de estas características principales, es importante hablar del punto de adición. Y este punto de adición tiene que ver en el momento en el cual yo puedo agregar el aditivo dentro de mi proceso de producción de hormigón. Estos aditivos pueden ser agregados tanto en planta, ¿no? A través de los dosificadores automáticos que poseen las plantas de hormigón, ya sea dosificadores por celda de carga, o también hay algunas plantas que proveen dosificadores por medición de caudal. También pueden ser aplicados en obra, hay otros aditivos que se agregan en obra, y hay otros aditivos que se pueden agregar tanto en planta como en obra, ¿no? Esto también es importante al momento de planificar la operación de algún hormigonado en particular. La última característica o recomendaciones para los aditivos en general tiene que ver con el tema de almacenamiento. La mejor manera de mantener las propiedades originales de nuestros aditivos es mantener los envases en los cuales se han provisto, y siempre a resguardo de las temperaturas y del sol. Igualmente se puede dar la situación de que estemos bajo climas fríos, y en este caso los aditivos expuestos a bajas temperaturas pueden llegar a congelarse. La verdad que no es muy común, o en mi caso no me ha tocado muchos de estos casos, pero pueden llegar a congelarse, sobre todo a temperatura bajo cero, y en ese caso se empieza la cristalización del aditivo y puede tender a una separación de fase, una sedimentación. Si esto sucede, lo que hay que hacer básicamente es, obviamente, recuperar la temperatura por encima de cero, y en general, la mayoría de los aditivos, con un agitado enérgico, el material vuelve a su estado original de calidad. Siempre es recomendable que bajo estas circunstancias hagan una consulta con el proveedor de aditivos para confirmar que el aditivo esté en las condiciones iniciales. Diferente el caso de que si tenemos presencia de calor o luz solar, que va directamente a afectar al aditivo, y en este caso, si el aditivo, sobre todo con componentes orgánicos, se ve afectado por esta situación de calor, puede haber alguna descomposición orgánica, la cual lleva a que el aditivo ya pase a una situación irreversible y no recupere las condiciones iniciales de calidad con el cual se adquirió. Así que bueno, estas son recomendaciones para el día a día en la manipulación de los aditivos. Una vez terminado con lo que son las recomendaciones y características de los aditivos en general, vamos a hablar de lo que nos va a llevar más tiempo en esta webinar, que es el tratamiento o la explicación de lo que son los reductores de agua, plastificantes, fluidificantes. Son tres nombres que básicamente para el mismo aditivo. Y vamos a empezar a hablar de la evolución de estos aditivos.
Y lo primero, y un poco cuando pensé la presentación, cómo relacionar la evolución de estos químicos, lo planteé desde el punto de vista de cómo fue cambiando la fluidez, o logrando diferentes fluidez en función de la escala de tiempo, teniendo en cuenta la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Si uno hace una retrospectiva de la historia de los morteros y hormigones, uno podría decir que hasta 1850 hay antecedentes en la época de los romanos de agregado de, entre comillas, aditivos, agregado de sangre de animales, huevos, leche, algunos jugos cactus con presencia de azúcares, que agregaban a los concretos, o a los morteros en realidad en ese momento, para cambiar o mejorar las condiciones reológicas de los materiales. Y esto se extendió hasta 1850, ¿y por qué 1850? Porque a partir de 1850 empieza la época del cemento Portland, donde ya con la aparición del cemento propiamente dicho, se empiezan a acelerar la búsqueda de aditivos. Y esta búsqueda de aditivos, la primera aparición de aditivos específicos para hormigón, aparece en 1930 en Estados Unidos, a través de los primeros reductores de agua, que son los reductores de agua de bajo rango, bajo medio rango, a base del lignosulfonato, curiosamente descubierto a través de una empresa que después en el tiempo se transformó en lo que es GCP, buscando un dispersante para básicamente un pigmento de color negro. Este dispersante que se buscó para lograr una homogeneidad de este pigmento en un hormigón, se estudió que había tenido otros efectos positivos dentro de la resistencia del hormigón, y se empezó a estudiar con mayor detenimiento, logrando descubrir que tenía efectos positivos en la resistencia y en la durabilidad de los hormigones. Posteriormente, a 1930, se empiezan a aparecer los superfluidificantes a base de naftalenos. En 1960, también, no solamente en Estados Unidos, sino también algo también en Japón, donde ya la fluidez que se podía lograr sin sacrificar resistencia ya era mayor. Y por último, en 1980, y con la necesidad de Japón, y los requerimientos que tenían sus estructuras altamente densas en cuanto a la armadura, empiezan a aparecer los policarboxilatos para lograr un tipo de aditivo en particular que vamos a ver más adelante, que son hormigones muy fluidos. Y por último, en 2018 aparece también otro concepto en Estados Unidos, que es el Control Flow Concrete, que no va a ser tema de esta webinar, quizás lo veamos más adelante, pero también es un concepto que parte de los policarboxilatos, pero con un concepto reológico bastante interesante. Entonces esta es la evolución en el tiempo de los aditivos relacionados también con la fluidez. Pero vamos más a la parte técnica, ¿no? Vamos a correlacionar la fluidez con las reducciones de agua que se han podido lograr a través del tiempo. Evidentemente, cuando no se utilizaban aditivos, la reducción de agua era cero. A partir de la aparición de los lignosulfonatos se pudieron lograr, o se logran hoy en día, reducciones de agua entre el 5 y el 12%. Con la aparición de los naftalenos, ya los superfluidificantes aparecen con un poder de reducción de agua entre el 8 y el 25%. Y para los policarboxilatos, que son los hiperfluidificantes, un poder de reducción de hasta el 40%, ¿no? Y esto repercute positivamente en la utilización del agua dentro de los hormigones y en las resistencias y en la fluidez que se pueden lograr dentro de este tipo de material. Vamos a pasar a explicar un poco cómo funcionan, cuál es el concepto general para los tres tipos de aditivos que vimos recién, ¿no? Vamos a repasar reductores de agua de medio bajo rango, superfluidificantes y los hiperfluidificantes. La base de funcionamiento es la misma, pero después químicamente cómo funcionan va a ser diferente. Ahora vamos a hablar de las generalidades. ¿Cuál es la definición de reductores de agua? Bueno, tienen como función principal la capacidad de producir un hormigón con una trabajabilidad dada, medida por métodos tradicionales como el asentamiento, con una relación de agua-cemento más baja que la del hormigón de referencia sin aditivo. Es decir, que yo voy a lograr un hormigón con la misma fluidez
pero con menos cantidad de agua. Y por ende, y si recordamos la ley de la relación agua-cemento, mientras que la relación agua-cemento baja, la resistencia sube, y mientras que la relación agua-cemento sube, la resistencia baja. Dicho esto, vamos a hacer, y antes de explicar en sí cómo funciona el aditivo, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el agua de mezclado. La bibliografía dice que para que todas las partículas de cemento se hidraten efectivamente, se necesita una relación agua-cemento mínima entre 0,22 y 0,32, supongo un rango un poco amplio, pero es lo que uno puede encontrar en la bibliografía al respecto, para obtener toda una hidratación de todas las partículas de cemento. Es decir, voy a tener el agua justa para que todas las partículas de cemento de mi hormigón se hidraten, pero no me va a sobrar agua para nada. En la práctica, aquellos que están relacionados con la producción de hormigón saben que las relaciones agua-cemento son bastante más altas que esas que figuran ahí, que es 0,22, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo llego a esa relación agua-cemento más alta? Básicamente llego con el agregado de mayor cantidad de agua. Y en ese agregado de mayor cantidad de agua, la pregunta es, ¿para qué utilizo esa cantidad de agua extra que yo le estoy agregando? Y básicamente esa agua es un agua provisoria, es un agua de conveniencia que yo le agrego para darle mayor fluidez a la mezcla. En el proceso de molienda del cemento, el proceso de molienda le infiere al cemento partículas pequeñas con cargas positivas sobre su superficie. O sea, que todas las partículas de cemento tienen la misma carga. Por ende, misma carga electrostática se repelen, ¿no? Como todos saben. Cuando el cemento toca el agua, esta condición cambia y se empiezan a generar cargas positivas y negativas, y en ese caso, al haber cargas positivas y negativas, empieza a haber atracción entre los flóculos, entre las partículas de cemento, formando flóculos de cemento que en el interior empiezan a atrapar pequeñas cantidades de agua. Esta floculación de partículas hidratadas del cemento incrementa la demanda de agua, así que yo voy a tener que agregar más agua porque gran parte de esa agua me va a quedar atrapada en los flóculos de cemento. Vamos a dar un ejemplo, y para que quede claro esto, tomando un hormigón de 300 kilos de cemento y 200 litros de agua, esto no tiene aditivo, sin ningún tipo de aditivo, este hormigón va a tener una relación agua-cemento 0,67, pero si yo empiezo a partir esta cantidad de agua, yo voy a decir que parte de esta agua la voy a necesitar o la voy a agregar para que se produzca la hidratación del cemento, esa reacción química entre el agua y el cemento. Entonces voy a necesitar, y como ejemplo, yo le pongo una relación agua-cemento 0,22. O sea, hasta 0,22 de relación agua-cemento, yo le agrego agua para que se hidrate el cemento. Luego yo voy a necesitar agua ¿para qué? Para la fluidez, ¿no? Y esa agua que voy a necesitar para la fluidez, puedo llevar mi relación agua-cemento a 0,60. Pero, como le expliqué anteriormente, necesitamos agua también que va a quedar indefectiblemente atrapada, en el caso que no usemos aditivo, va a quedar atrapada en los flóculos de cemento, ¿no? Entonces ya mi relación agua-cemento va a pasar a 0,67. Entonces mi agua total, para hormigones que no llevan aditivos, tiene un agregado extra de agua por este encapsulamiento de agua dentro de esta floculación que sucede en los hormigones. Para verlo un método simplificado, es esto, ¿no? Es un flóculo de partículas de cemento, en el cual dejan atrapada agua en su interior, y tiene diferentes efectos. Empieza a generarse una fricción entre las partículas, la cual empieza a quitarle trabajabilidad a la mezcla, y en estos puntos de contacto que se generan entre las partículas de cemento, el agua no llega efectivamente y no llega a hidratar de una manera más completa todo el cemento en el hormigón. Eso lo vemos de una visión microscópica, lo vemos de esta manera, con todos estos flóculos, atrapando agua, quitándonos agua que podríamos estar utilizando para la fluidez del hormigón. Entonces aquí entra el aditivo. ¿Y qué va a hacer el aditivo básicamente? El aditivo lo que va a hacer eliminar las fuerzas, estas fuerzas de atracción entre las partículas de cemento, para liberar el agua que está dentro de estos flóculos, y esta agua liberada va a formar parte de la fluidez, es decir, que voy a liberar esta agua pasa a formar parte de la fluidez y voy a lograr asentamientos más altos. Entonces,
esta dispersión del cemento le va a inferir al hormigón dos grandes ventajas: menor la relación agua-cemento para una misma fluidez y aumento de la trabajabilidad de mi hormigón. Ya en este caso, y bien, volviendo al ejemplo simplificado de reducción de agua, con el agregado de mi reductor de agua, rompo el flóculo, elimino las cargas de atracción entre las partículas de cemento, esta agua se libera y pasa a formar parte de la fluidez del hormigón, libero toda la superficie de las partículas de cemento, por lo cual ya toda la superficie de las partículas de cemento están libres para recibir agua, para poder hidratarse de la mejor manera. Y otra cuestión no menor es que al estar separadas las partículas de cemento, mantener una distancia entre ellas, los cristales o los compuestos hidratados se forman de mejor manera, logrando resistencias mayores también. En este caso, y ya volviendo a la visión microscópica también, ya vemos una separación, ¿no? Ya no vemos una floculación dentro de esta visión microscópica del cemento, el agua y el aditivo. Un poco para entrar en un ejemplo bien simplificado, me gusta que quede bien la parte conceptual, bien clara, en cuanto a lo que es la utilización de reductores de agua. Me gusta utilizar este ejemplo en el cual yo voy a ir definiendo las diferentes aguas que yo le voy a ir agregando en mi hormigón. La primera agua, como sabemos, la necesitamos ¿para qué? Para la hidratación del cemento. Entonces vamos a tener la primera agua, ¿no? La primera cantidad de agua dentro de un metro cúbico de hormigón para que se hidrate el cemento. Esa es condición necesaria para que el hormigón tome resistencia. Después voy a tener agua, ¿para qué? Voy a tener un poco más de agua para lograr la fluidez de la mezcla, ¿no? En este caso, si bien la fluidez es baja, porque es un asentamiento, como pueden ver, un asentamiento realmente bajo, pero puse este ejemplo para que se note bien la diferencia con lo que viene después. Y luego voy a tener una cantidad de agua que le voy a tener que agregar indefectiblemente a este hormigón, la cual me va a quedar atrapada en los flóculos, ¿no? Me va a quedar atrapada en los flóculos. Y si yo acá pudiera tomar y sacar una relación agua-cemento en este punto, una relación agua-cemento un poco burda, podría decir que tengo tres aguas y un cemento. Por lo cual, mi relación agua-cemento para este caso podría ser 3 sobre 1, 3 dividido 1, por lo cual mi relación agua-cemento es 3. ¿no? Es simplemente a modo de ejemplo para hacer la comparación con lo que viene adelante. Si bien ahora yo empiezo a agregarle aditivo, un reductor de agua, ¿no? ¿Qué va a pasar con el flóculo? El flóculo se va a eliminar. Esta agua que está aquí adentro va a formar, lo voy a liberar, ¿no? Y va a formar parte de la fluidez, va a pasar acá, va a pasar a la fluidez. Pero ya tenía otra agua que también la tenía para la fluidez, por ende ya para esta fluidez que la lograba con esta agua, en este caso voy a tener esta agua que ya la tenía originalmente, más el agua que viene del flóculo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi asentamiento? Mi asentamiento va a subir. Entonces, de asentamiento 2, que tenía aproximadamente acá arriba, va a pasar a un hormigón de asentamiento 15. Y evidentemente voy a seguir manteniendo el agua que utilizo para la hidratación del cemento. En este caso, y volviendo a hacer una relación burda de la relación agua-cemento, tengo, en este caso, 3 partes de agua y una de cemento, ¿no? O sea que mi relación agua-cemento no cambió, yo le agregué aditivo, mejoré mi trabajabilidad o mi asentamiento, pero la relación agua-cemento no cambió. Aquí estaría básicamente explicado la definición de reductores de agua que dijimos al principio, lograr mayor fluidez, pero con la misma relación agua-cemento. Y vamos a hacer un último punto, ¿no? Suponiendo que este hormigón original es el que yo quiero respetar y este asentamiento inicial es el que yo quiero respetar. Entonces, partiendo de este hormigón original y agregándole aditivo, rompiendo el flóculo, liberando esta agua, que me va a pasar a formar parte de la fluidez, pero en este caso yo no quiero mayor fluidez, sino que quiero respetar esta misma, por ende esta agua yo la voy a eliminar. Entonces, si voy a eliminar esa agua, ya la fluidez va a estar dada solamente por esta cantidad de agua original que yo había dado, vuelvo a mi asentamiento inicial, y obviamente voy a tener el agua que destino para la hidratación del cemento. Ahora bien, hagamos la cuenta burda de relación agua-cemento, y en este caso, mi relación agua-cemento, vamos a tener 2 partes de agua, porque esta la eliminé, 2 partes de agua,
y una parte de cemento para lograr el mismo asentamiento que tenía originalmente. Pero ¿qué pasa? Mi relación de agosamiento es menor. 2 dividido 1, digamos, tengo una relación de agosamiento de 2, por ende bajé mi relación de agosamiento, por ende mi hormigón, este último hormigón, va a tener una resistencia más alta. Este es un concepto bastante claro de cómo funciona los aditivos, o qué puedo hacer con los aditivos y el agua cuando yo los utilizo dentro de mi hormigón. Y por último, vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta mucho, de una bibliografía del libro de Rickson, de aditivos de hormigón, el cual plantea salir de un hormigón sin aditivo, que tiene una resistencia a 28 días A y un asentamiento B, en la cual empieza a plantear diferentes situaciones. La primera situación es la de agregarle mayor cemento a este hormigón, ¿no? Si uno le agrega más cemento a este hormigón, ¿qué va a pasar con la resistencia? La resistencia evidentemente va a aumentar, ¿no? Y el asentamiento se va a mantener o va a bajar. En general el asentamiento depende más de la cantidad de agua que la cantidad de cemento, pero sí, a partir de tenores de cemento alto, ya el asentamiento se ve un poco modificado. Pero en general el asentamiento se puede llegar a mantener. Otro caso es que si a este hormigón original le agregamos más cemento, como en este caso, pero le agregamos también más agua, básicamente en la misma proporción, por lo que en cuanto a lo que es resistencia, esa resistencia se va a mantener, porque como le agregué agua, la resistencia bajó, porque aumentó la relación de cemento, pero le agregué cemento, por lo cual la resistencia la vuelvo a equiparar con mi situación inicial, y en este caso el asentamiento es mayor, porque tiene básicamente más agregado de agua la mezcla. Y aquí vamos a empezar a jugar con el reductor de agua o el plastificante. Si yo le agrego un reductor de agua a esta mezcla original, ¿qué va a pasar con la resistencia? La resistencia, que está íntimamente ligada a la relación agua-cemento, como yo no le agregué agua y no le agregué cemento, mi resistencia se va a mantener, pero lo que va a aumentar va a ser el asentamiento por haberle agregado el reductor de agua, haber roto y liberado el agua de los flóculos de cemento, y voy a obtener un asentamiento mayor. En el caso de irnos a agregar también plastificante, pero en este caso quitarle agua, a siempre partiendo de este hormigón original, ¿no? En este caso, como le agregué el reductor de agua, mi asentamiento subió, pero como le saqué agua, volví a equiparar mi asentamiento al original, pero como tiene menos agua que este hormigón original, la relación agua-cemento disminuye y la resistencia empieza a aumentar. Entonces voy a obtener un hormigón de mayor resistencia. Y por último, y es el de mayor uso, es este. Es el que le agrego más el plastificante, pero le quito cemento y le voy a quitar agua, ¿no? Básicamente la misma proporción. En este caso, la resistencia se va a mantener porque, como le saqué agua y le saqué cemento, la relación de cemento la estoy manteniendo, la resistencia es igual, y el asentamiento también, porque le agregué plastificante, el cual hizo que el material se volviera más fluido, pero le saqué agua y volví a mi asentamiento original, ¿no? Básicamente es lograr el mismo hormigón original, lograrlo de esta manera con plastificante, con dos aspectos, con menos cemento y menos agua, lo cual lleva ventajas técnicas y económicas, ¿no? Ventajas económicas por utilizar menor cantidad de cemento, y ventajas técnicas desde el punto de vista de exudación, de durabilidad, de riesgo de fisuraciones y otras patologías relacionadas al agregado de agua dentro del hormigón. Este es un buen ejemplo como para tener un panorama de todo lo que se puede hacer con el plastificante o todas las alternativas que se puede hacer con un plastificante dentro del hormigón. ¿Cuáles son los principales efectos del agregado del aditivo? Bueno, incrementar la resistencia del hormigón sin aumentar el contenido de cemento, reducir el contenido de cemento conservando la resistencia, aumentar la trabajabilidad de la mezcla, en el caso que yo le agregue el reductor de agua y no toque ninguna de los otros materiales, reducir el calor de hidratación de la masa del hormigón. El calor de la masa del hormigón, uno de los componentes es la liberación de calor que se produce en la hidratación del cemento. La hidratación del cemento es una
reacción química exotérmica que libera calor, y mientras más cantidad de cemento tenga mi mezcla, mayor va a ser ese calor dentro de la masa. Vamos a reducir la contracción, básicamente por eliminar agua, y vamos a reducir la permeabilidad también por reducir agua dentro de mi hormigón. Entonces, bueno, esta es la explicación básicamente de cómo funcionan en general todos los tipos de reductores de agua que existen en la actualidad. Pero de los 3 reductores de agua que habíamos visto, cada uno funciona diferente. ¿Cuáles eran los 3 reductores? Vamos a recordarlos. Bueno, teníamos los lignosulfonatos, o lo que son los reductores de agua de medio rango, medio bajo rango. Vamos a tener los naftalenos, que eran los super, y los policarboxilatos, que eran los hiperfluidificantes. Cada uno de esos, si bien produce la ruptura o libera el agua de los flóculos de cemento, el método o el mecanismo por el cual lo produce es diferente, ¿no? Entonces vamos a hablar del primero, que son los lignosulfonatos. En este caso, la ruptura del flóculo se produce a través de un sistema de repulsión electrostática, ¿no? En este caso, como habíamos hablado, las cargas electrostáticas en los hormigones sin aditivo tienen cargas positivas y negativas, los cuales hace que estas partículas de cemento traten de aglomerarse y de atrapar agua, pero con la presencia de aditivo estas cargas electrostáticas cambian y se produce esta repulsión de partículas de cemento liberando el agua. En este caso, para estos aditivos de medio bajo rango, se aplica para algunos casos prácticos dentro de la producción de hormigón. Estos aditivos tienen la particularidad de agregarse en planta, a través de los dosificadores de cada planta automatizada, como ya le habías dicho anteriormente. No se recomienda su redosificación en obra con el mismo aditivo, es decir, lignosulfonato o aditivo base más aditivo base en obra no es lo mejor o lo más recomendable. Se aplica principalmente para hormigones de resistencia media-baja, cuando usamos solamente este aditivo, es aplicado a hormigones de resistencia media-baja, y la dosis va a depender del tipo de aditivo. Y generalmente, recomendación, consultar ficha técnica. Algunos van, ¿por qué? Porque algunos aditivos van del 0,2 al 0,4% y otros aditivos van del 0,4 al 1%. Entonces siempre consultar la ficha técnica y a los asesores de cada uno de los proveedores de aditivos. En cuanto a la dosificación por arriba de dosis máxima, de esta dosis máxima que figura en la ficha técnica, sí, pero, ¿no? Acá vamos a hacer un sí, pero, se puede agregar por encima de la dosis máxima que figura en la ficha técnica, siempre y cuando se haga un control o verificación de el inicio de fragua que va a tener de ese hormigón, del aire que le va a inferir el aditivo al hormigón, y del efecto dispersante. Básicamente, de que si yo le agrego por encima de la dosis máxima, tenga un efecto, digamos, porque podemos llegar a la saturación del aditivo dentro del hormigón, por lo cual, por más que yo le agregue más aditivo, no estoy teniendo ningún efecto dispersante o de fluidez o de reducción de agua dentro de mi hormigón. Las aplicaciones en sí, para esto, podemos hablar de asentamientos más bien, básicamente queremos limitarlo, no es excluyente, pero básicamente limitarlo a asentamientos 12, 13, 14, no más que eso, para lograr aplicaciones de directas, como en este caso, para una losa de aproximación. En el caso de que sean pisos industriales o pavimentos, ya se usan asentamientos menores, ¿no? Mucho menores, 8, 4 centímetros de asentamiento, dependiendo de cómo se coloque ese hormigón, si es manual o con terminador. Entonces, esto es a modo de ejemplo, no es, vuelvo a decir, no es excluyente lograr este asentamiento con este aditivo, pero en general y por recomendaciones económicas, se recomienda no pasar más de este asentamiento con este tipo de aditivos. Vamos a pasar al segundo aditivo, que eran los superfluidificantes, ¿no? Ya base naftaleno, donde la repulsión o la ruptura de nuestros flóculos de cemento se producen también a través de una repulsión electrostática, como los de bajo rango, pero la carga de los iones de aditivos son mucho mayor, por lo cual la repulsión es más grande, por lo cual se libera mucho mayor cantidad de agua, el
efecto, la fuerza de repulsión entre las partículas de cemento es mayor, y la fluidez que se obtiene es mayor, como acá estamos viendo en este caso, ¿no? Lograr asentamientos aún mayores. Entonces, funcionan igual que los aditivos de bajo rango, pero con una repulsión mucho mayor. ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de hormigones? Bueno, primero hay que decir que estos aditivos se agregan a pie de obra cuando y se agregan y se prepara ese hormigón cuando ya el hormigón o la obra ya está en condiciones de recibir el hormigón, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tienen una vida de asentamiento relativamente corta, ¿no? Tiene un efecto sobre el asentamiento relativamente corta, de unos 45 minutos aproximadamente, y si yo llego a obra y le agrego este aditivo y la obra no está en condiciones de poder descargar, yo voy a empezar a perder mi efecto de asentamiento, mientras que la obra empiece a ponerse en condiciones para apuntalar o lo que sea que le esté faltando, y cuando ya esté en condiciones de descargar ese hormigón, va a haber perdido todo el efecto del aditivo. Entonces, una vez que llega el camión, y antes de agregar este superfluidificante a pie de obra, es importante que la obra, o el encargado, el capataz de la obra, le dé el visto bueno para descargar. En general, se utiliza en conjunto con los fluidificantes de bajo rango, de menor rango, ¿no? Los que vimos anteriormente, y no son compatibles con los hiperfluidificantes base policarboxilato que vamos a ver a continuación. Generalmente se aplica para hormigones de resistencia media alta, y logrando relaciones agua-cemento bajas, u hormigones con alto asentamiento, dependiendo de la estrategia que uno use en la colocación del mismo. La dosis en general va a depender de cada aditivo, pero va entre 0,4 y 1,5%, siempre igualmente consultar la ficha técnica, y la dosificación por arriba de dosis máxima también, lo digo, lo repito, lo que dijimos para aditivos de bajo rango, controlar fragüe, aire, y que siga teniendo un efecto dispersante por arriba de la dosis máxima. Una aplicación para este aditivo son ya, como habíamos dicho, un poco para imaginarnos, para graficarlo. Son hormigones de mayor fluidez, en este caso un hormigón de fluidez de entre 18 y 20 centímetros de asentamiento, el cual va a ir aplicado a alguna operación en particular, que puede ser un bombeo, o como vamos a ver en el video siguiente, va a haber la aplicación para un llenado de un pilote, con la presencia de lodo bentonítico, que se necesita fluidez alta para que este hormigón pueda correr a través del tubo que descarga hormigón en el fondo del pilote. Entonces, cada aditivo que yo voy a utilizar va a estar en función del hormigón que voy a necesitar y de la estructura que yo vaya a llenar. Por último, vamos a explicar el método de repulsión de los aditivos más nuevos, de los reductores de agua más nuevos que existen en el mercado. Y en este caso la repulsión que se produce es una repulsión estérica tipo peine, en la cual el polímero, el policarboxilato, se adhiere a la partícula de cemento, genera cargas electrostáticas como los dos aditivos anteriores, pero también genera una barrera física por estos, si se llega ahí, por estos peines, si no lo vamos a ver en el slide siguiente, por estos peines generan una barrera física que evita el acercamiento de las otras partículas de cemento a esta misma. Entonces ya la repulsión es mucho más fuerte, porque tiene una doble repulsión, un doble efecto sobre el hormigón, y se pueden lograr reducciones de agua mucho más grandes o resistencia mucho más alta. Vamos a graficar un poquito esto, y vamos a ver que en el caso original de hormigón sin aditivo, vamos a tener todas las partículas aglomeradas, atrapando agua en su interior, las partículas de cemento. En este caso podemos ver el video acá, con esta floculación de partículas de cemento atrapando agua en su interior. Ahora bien, cuando uno agrega el aditivo, va a empezar a lograr un asentamiento, un extendido, en este caso una fluidez mayor. Estos peines de lo que yo le hablaba, los peines que tienen un lomo y unos dientes, ¿no? En donde acá se produce una
una repulsión electrostática por un lado y una repulsión estérica por el otro, en el cual hay una barrera física, que son estos peines, estos dientes peines, que empiezan a repeler entre sí, logrando mayores dispersiones o mayores reducciones de agua dentro de la masa de hormigón. En este caso vamos a poder ver cómo se adhiere la molécula del polímero a la partícula de cemento, y una vez que se adhiere, se empiezan a formar los componentes de hidratación del cemento, empezando a tomar resistencias propias del hormigón. En este caso, el policarboxilato o los hiperfluidificantes se van a agregar tanto en obra como en planta, compatibles con los lignosulfonatos, es decir, con los aditivos de medio bajo rango, pero no con los naftalenos y superfluidificantes, ya lo habíamos dicho en el caso anterior. Se aplica principalmente para hormigones de resistencia altas o ultra altas resistencia, y hormigones autocompactantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Dosis va a depender del tipo de aditivo, pero en general van del 0,4 al 1%, y vuelvo a repetir lo que dije en los dos aditivos anteriores: dosificación por arriba de la dosis máxima de la ficha técnica, sí, pero controlar fraude, aire, y que siga teniendo efecto dispersante. Vamos a ver la aplicación de estos aditivos hiperfluidificantes a unos hormigones especiales, que son los hormigones autocompactantes, que se desarrollaron allá por los años 80 en Japón, por el ingeniero Okamura, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Tokio, en la cual, con la necesidad de lograr hormigones fluidos que puedan ingresar sin ninguna vibración dentro de las estructuras bien armadas o densamente armadas que utiliza Japón por cuestiones de estar en un sector, una región sísmica, altamente sísmica, logra el desarrollo de hormigones autocompactantes, que si lo ponemos en definición, vamos a poder decir que este hormigón es un hormigón que es altamente estable y fluido, y que puede extenderse fácilmente dentro del encofrado, y colocarse sin ningún tipo de vibración y sin segregación excesiva. Entonces, este aspecto de este hormigón, como lo vemos acá, ya el ensayo de asentamiento, o en este caso de extendido, pues ya no se va a medir asentamiento, se va a medir extendido, que es medir el diámetro de la mancha de hormigón que va a dejar, en este caso, como se ve en el video. Se logra un hormigón bien fluido que va a correr a través del encofrado. Entonces, si nosotros, un poco para entender el concepto de hormigones autocompactantes, podemos decir que si podemos partir de un hormigón de bajo asentamiento, ¿no? Si tenemos que ir de este hormigón a este hormigón fluido, lo que primero tenemos que hacer es lograr esa fluidez a través de bajar la tensión de deformación propia del hormigón. Es decir, hacer que el hormigón tenga menos tensión, menos resistencia de deformarse, y eso lo puedo lograr básicamente con el agregado de un reductor de agua, ¿no? No haciendo referencia específicamente a un policarboxilato, pero sí de un reductor de agua, que a medida que yo le vaya agregando ese reductor de agua, por lo que explicamos hasta aquí, el asentamiento empieza a subir, llegando a asentamientos, pasando por asentamiento 15, y si yo le sigo agregando ese reductor de agua, voy a lograr un material muy fluido, como en este caso, un extendido de 70, pero que tiene la particularidad de estar segregado, ¿no? Y parte de la definición es que no debe tener segregación este hormigón autocompactante. Entonces voy a empezar a trabajar con otro parámetro dentro de este hormigón, que es la viscosidad, y balanceando la viscosidad, porque si yo tomara la viscosidad acá, podríamos decir que está tan fluido como el agua, lo cual la viscosidad es baja, y si yo coloco una piedra dentro del agua, básicamente se me va a segregar, se me va a ir al fondo. Entonces yo le voy a tener que dar mayor viscosidad a mi mezcla para que esa piedra no se vaya al fondo y no se me segregue, y pueda cumplir con esta definición de autocompactante. Podríamos irnos al extremo de lograr algo que sea tan viscoso denso como la miel, la cual yo le agrego una piedra en la superficie, y esa piedra no se va a ir al fondo por la propia resistencia del material. Evidentemente, un material tan viscoso como la miel es difícil colocar en un encofrado, por eso hay que buscar una combinación entre la tensión de deformación, la viscosidad, combinando los agregados, el agua, el cemento y eventualmente alguna adición, para lograr hormigones bien fluidos.
El desarrollo de estos hormigones se hace a través de un estudio en los laboratorios propios de las plantas de hormigón, donde se empiezan a estudiar los materiales. Fundamental hacer un estudio de las curvas granulométricas de los agregados, de la o las arenas, y los agregados gruesos, en este caso un 612, 613, que es lo que usualmente se utiliza para la producción de este tipo de aditivo. Luego cumplir con algunos parámetros de la SNARC o de la ACI en cuanto a lo que son relaciones agua-cemento, finos totales, cantidad de agua, volumen de mortero, volumen de pasta. En este caso vamos a poder ver un programita en el cual, agregado las características de todos los materiales y las características del hormigón que se quiere lograr, uno va moviendo la dosificación y en este gráfico va marcando este puntito azul, que si este puntito azul queda o está dentro de este cuadrado verde, de esta región verde, podría ser que desde la teoría o desde el Excel, digamos, sea un hormigón autocompactante. Esto hay que corroborarlo con ensayos en laboratorio, que generalmente pueden cambiar bastante lo que uno puede lograr en el Excel, pero siempre respetando estos parámetros internacionales. Algunos otros ensayos de este tipo de hormigones son, por ejemplo, el GNL, donde se mide el paso a través de, acá no sé si se llega a observar, pero hay como una especie de simulación de herradura, donde el hormigón pasa a través, se verifica que no haya bloqueo, es decir, que no haya acumulación de agregados atrás de esta armadura, y se mide qué tanto se nivela este hormigón en esta caja, y todos estos ensayos llevan a la aplicación en campo, ¿no? Y en esta aplicación en campo vamos a ver cómo, al ser un hormigón autocompactante, decimos que autocompactante significa que no hay que vibrarlo, es decir, que la compactación, la eliminación del aire se produce, lo produce automáticamente el hormigón, liberando el aire. En este caso yo quiero que vean todas cómo el hormigón, en este caso, es como si fuera una marea que va avanzando solo y va llenando precisamente todo el encofrado de esta estructura, ¿no? Mire cómo avanza como si fuera una marea de lava a través de la estructura o el encofrado que se está llenando. Vean que no hay ningún tipo de vibrador en este caso, cual la mano de obra se reduce también bastante. Quiero que vean también acá el avance de este hormigón, ¿no? Cómo viene, cómo trae árido en el frente, no queda segregado, no hay bloqueo acá en los estribos donde va avanzando, y cómo abraza y llena efectivamente todo este encofrado de este edificio. En este caso, este es otro ejemplo de cómo llenar con autocompactante estas viviendas prefabricadas, la cual tiene ese núcleo de polietileno expandido, y donde no se necesita ningún tipo de vibración y va corriendo a través de todo el encofrado. Ese llenado de esa manera tiene algunos efectos sobre la terminación superficial. En este caso, y lo que vimos anteriormente, vean cómo sin ningún tipo de vibración tenemos una terminación prácticamente como si fuera un espejo en este tipo de viviendas. Si tuviéramos algún tipo de encofrado con algún tipo de textura, como en este caso, donde tenemos como el hormigón copia el veteado, las vetas de la madera, incluso como perfectamente los nudos de la madera que se utilizó como encofrado. También se pueden lograr figuras o formas complejas como que es el Museo en Curitiba, diseñado por el arquitecto Niemeyer. Acá hasta aquí lo que hemos visto es utilización de este tipo de aditivo para hormigones autocompactantes, pero debido a la gran repulsión que generan estos aditivos dentro de la masa de hormigón, también se puede utilizar reduciendo altas cantidades de agua, por lo cual bajando mucho la relación agua-cemento, logrando resistencias altas. Esta resistencia, estos hormigones de alta resistencia, hoy en día lo podemos definir como aquellos hormigones que tienen resistencia a 28 días superiores a los 500 kilos por centímetro cuadrado. Y
Este ejemplo de esta evolución de la resistencia en el tiempo lo pongo a modo de hacer una comparación con lo que vimos de la evolución de los aditivos al principio, para que se vea cómo fue evolucionando las resistencias máximas, digamos, de los hormigones en función del tiempo, pero también podríamos hacer una correlación con la aparición de cada uno de los aditivos que fueron evolucionando en nuestra historia. Están íntimamente ligados los desarrollos de resistencia de los hormigones con el desarrollo de los aditivos. En este caso, y haciendo juntando los dos ejemplos de aplicación de hormigones autocompactantes y de alta resistencia, podremos dar algunas obras como la obra de Maral Desplanada de Mar del Plata, de César Pelli, con hormigón H47 autocompactante, la obra Consultatio ahí en Córdoba y Eduardo Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con H80 autocompactantes en columnas y H60 en losas, vigas y tabiques, y también el hormigón utilizado para lo que es la torre más alta hoy en día en Argentina, la Alvear Tower, de 235 metros, donde se utilizó un H60 autocompactante. Y como un dato particular, en algún momento de la obra se hizo también un doble bombeo por parte de la hormigonera que proveyó el material en esta obra. Dicho esto, vamos a hablar de cuáles son los factores que afectan el funcionamiento de los reductores de agua. En este caso, haciendo referencia a estas cuestiones que dicen, bueno, yo tomé el aditivo que utiliza mi colega en tal ciudad o incluso en mi misma ciudad, pero a mí no me funciona igual que él. Bueno, vamos a ver cuáles son los casos y por qué no funcionan iguales los aditivos en una región y en otra. Lo primero que vamos a tener que hablar en cuanto a qué afecta la performance de los reductores de agua es el punto de adición. Habíamos hablado al principio del punto de adición de que se podían agregar aditivos en planta, en obra, o tanto en planta como en obra. Acá vamos a hacer referencia del punto de adición dentro de la carga propia del hormigón. Es decir, cuando yo cargo el hormigón, yo tengo que ingresar a mi mezcladora o al camión, tengo que ingresar cemento, tengo que agregar agua, tengo que agregar los agregados, y tengo que agregar el aditivo. Es fundamental en qué momento de la carga yo agrego el aditivo. Y en este caso le voy a dar el ejemplo de 3 casos de diferentes puntos de agregado de aditivo. En el primer caso, como vemos acá, el aditivo se agregó al principio. En el segundo caso, el aditivo se agregó prácticamente cuando ya había el 50% del agua dentro de la carga. Y en el tercer caso, el agregado del aditivo se corrió prácticamente al final, cuando ya había básicamente un poco más del 70% de agua dentro de la mezcladora. Y vamos a ver los resultados de estos ensayos hechos en laboratorio, donde se usó un hormigón de 25 litros de volumen para cada ensayo. El cemento fue el mismo para los 3, la arena lo mismo para los 3, se trató de respetar la misma dosificación para los 3 casos. Y acá vamos a empezar a ver la primera diferencia en cuanto a los resultados de punto de adición del aditivo, que es en el agua. Es decir, el agua, en el primer caso, que yo le agregué el aditivo al principio, me llevó, para este caso, 5 litros o 5 kilos 57. En el segundo caso, que yo agregué el aditivo al principio, me llevó 5 litros, y en el último caso, me llevó 4 litros 91. Es decir, y esto respetando que agregué siempre la misma cantidad de aditivo y logré el mismo asentamiento. Es decir, que logré el mismo hormigón en los 3 casos, logré el mismo asentamiento, pero con diferentes cantidades de agua. Por ende, en este caso número 3, por solo el hecho de cargar el aditivo al final de la carga, yo logré menor relación agua-cemento porque me llevó menos agua en este caso. Y también otro efecto que tiene es en el mantenimiento del asentamiento, en este caso el mantenimiento de asentamiento a la hora de producir el hormigón, o cada uno de los pastones, en la cual en el primer caso bajó prácticamente 4 puntos, en el segundo caso bajó 2,5 puntos, y en el último caso, solamente por haber agregado el aditivo más al final de la carga, el asentamiento a los 60 minutos cayó solamente 1 punto.
Esto tiene una explicación física y una explicación química de por qué el aditivo agregado al final funciona mejor. La explicación física es que si yo lo agrego al principio y la piedra, sobre todo la piedra, entra en seco, el aditivo va a parar a la piedra, me lo va a absorber la piedra o los agregados que están secos, y no va a ir a parar a donde tiene que funcionar, que es con el cemento. Entonces estoy perdiendo, por absorción, estoy perdiendo parte de mi aditivo en el agregado. Esa es la razón física. La razón química tiene que ver con que los aditivos reductores de agua tienen una mejor compatibilidad, un mejor desempeño cuando existe una prehidratación del cemento. Cuando existe una prehidratación del cemento, los aditivos funcionan mejor. En general se nota en los parates cuando la planta entra en mantenimiento o en vacaciones y uno vuelve y el cemento queda almacenado en los silos y toma algo de humedad durante todo ese tiempo, los primeros hormigones o hasta que se consuma ese cemento prehidratado almacenado, que quedó en stock, se empiezan a notar hormigones como que el aditivo funciona mejor. El aditivo empieza a tener mayor performance, mejor performance dentro de estos aditivos, dentro de estos hormigones, hasta que empieza a entrar cemento que no está prehidratado, ¿no? Esa es la razón más bien química. La segunda característica que influye en los tipos, en la performance de los aditivos es el tipo de áreos, en cuanto a lo que es la granulometría, ¿no? Granulometría más discontinua puede llevar a lograr menos trabajabilidad dentro de los hormigones. También la forma, ¿no? La forma de los agregados, si es forma más redondeada, o subredondeada o anglosa. Evidentemente, cuando cambiemos de estos áreos, el rendimiento o la performance del aditivo va a cambiar, ¿no? No porque reduzca menos agua, sino porque se va a lograr menor trabajabilidad por la trabazón propia de materiales angulosos. El origen también, evidentemente, como tenemos tanto rodado, la fricción de los áreos es menor y las trabajabilidades son menores. Cuando cambiamos a piedras partidas, esto realmente cambia y el funcionamiento del aditivo cambia. Y también es muy importante cuando los agregados están contaminados. Cuando los agregados están contaminados con presencia de polvo y sobre todo con presencia de arcillas, tiene un efecto directo sobre la performance del aditivo, hasta el punto de poder llegar prácticamente a eliminar su efecto dentro de la masa de hormigón. Entonces es importante saber con qué agregados estamos utilizando. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la influencia de la temperatura dentro de la performance del hormigón. Y acá voy a hacer un agregado en lo cual vamos a suponer que nosotros trabajamos habitualmente en temperatura media, en una temperatura de 20 grados, otoño, primavera, digamos, una temperatura media, con una dosis de aditivo reductor de agua de 0,5%. Para lograr, en este punto, para lograr un asentamiento de 15 centímetros. ¿Cuál es el problema? Que cuando la temperatura baja y llega invierno, y yo sigo agregando esta dosis, mis asentamientos empiezan a subir, solamente porque baja la temperatura. Entonces, lo que yo lograba anteriormente, que era 15 centímetros de asentamiento, solamente por pasar o cambio de estación, mis asentamientos, manteniendo la dosis de aditivo, van a ser mayores, y seguramente me suba 1, 2, 3, 4 puntos de asentamiento, simplemente por bajar la temperatura ambiente. En este caso, ¿qué se hace? Tratar de volver a los 15 centímetros de asentamiento, por lo cual yo voy a reducir mi dosis de aditivo, lo voy a bajar, ¿no? Entonces me voy a trasladar por esta línea hasta acá para volver a mis 15 centímetros de asentamiento. Algo similar pasa cuando de temperaturas medias pasamos a temperaturas de verano. Cuando pasamos a temperaturas de verano, ¿no? A temperaturas sobre todo por arriba de 30 grados, si yo sigo agregando mi dosis media, que es 0,5% del peso del cemento, mis asentamientos que antes me daban 15, ahora mis asentamientos de hormigones me empiezan a dar menos, ¿no? Entonces empiezo a tener menos resultado en cuanto a la fluidez de mis hormigones. Por ende, cuando llegue el verano, lo que tengo que hacer es correrme por esta línea y volver a 15 centímetros. Es decir, aumentar de dosis, de 0,5 a 0,6, un ejemplo, ¿no? De 0,5 a 0,6,
para compensar esa baja de asentamiento simplemente por el aumento de temperatura. Esto es lo que se denomina, lo que uno siempre recomienda, son las dosis típicas entre invierno y verano. Así, la dosis del fluidificante debe cambiar entre invierno y verano, disminuyendo las dosis en invierno y aumentándolas en verano. Por último, y la última característica o influencia sobre la performance de los aditivos, el funcionamiento de los aditivos reductores de agua, es la característica del cemento. La característica del cemento, o sea que el cemento es un complejo reactivo, es un complejo y reactivo mineral. La composición química varía de acuerdo al método de fabricación o los minerales, el tipo mineral que se está utilizando, y sobre todo los tipos de cementos que tenemos en el medio, ¿no? Tenemos en medio cementos normales, cementos compuestos, cementos con diferentes adiciones, la cual va a hacer que cada uno de los aditivos funcione de manera diferente. Y en ese punto está nuestro desafío como productores de aditivos en ajustar aditivos a las necesidades o a los tipos de cemento que existen en el medio. Bueno, habíamos hablado anteriormente de los efectos inmediatos que tenía el agregado de aditivo dentro de los hormigones, y habíamos hablado de, bueno, como efecto inmediato el agregado del aumento de fluidez o la reducción de permeabilidad, pero también tenemos otros dos efectos que hay que tener en cuenta cuando agregamos aditivos reductores de agua. El primer efecto es un retardo de fraude dentro de nuestros hormigones, que puede ser de menor o mayor magnitud, dependiendo básicamente del diseño del aditivo y de la compatibilidad entre el aditivo y el cemento. Acá hay que hacer una aclaración. Todos los reductores de agua, de los tres tipos que vimos anteriormente, los de bajo y medio rango, los superfluidificantes y los hiperfluidificantes, todos van a producir un retardo de fraude, y muchos de ustedes se preguntarán por qué la ficha técnica no lo dice, porque por ahí la ficha técnica solamente dice que son reductores de agua y no reductores de agua y retardadores. Esto es porque básicamente responde a la norma IRAN que habíamos visto anteriormente, la 1663, la cual dice que si ese aditivo, que es fluidificante, no produce más de cierta cantidad de retardo, se lo debe clasificar solamente como fluidificante o reductor de agua, y no como reductor de agua más retardador. Entonces, pero siempre hay que aclarar que todos los plastificantes, todos los reductores de agua tienen algo de retardo, en mayor o menor medida, lo van a producir dentro de la masa de hormigón. Y ese efecto de retardo está en función de la dosis, y tiene un efecto, si nosotros pudiéramos graficar esto, tiene un efecto, una respuesta exponencial, ¿no? Como vemos acá, una respuesta exponencial que va también a depender de la temperatura existente en el medio, donde con dosis bajas o dosis recomendadas, dosis entre la mínima y la máxima, vamos a tener un comportamiento un poquito lineal de la respuesta dosis-retardo. Pero ya cuando tenemos nos pasamos a la dosis máxima, esto nos puede llevar a retardos de fraude muy altos, y efectos indeseables dentro de mi hormigón. Por lo cual, una de las verificaciones de los parámetros que deberían chequear cuando se esté por implementar la dosis de aditivo dentro del hormigón, es verificar los retardos de fraude. El otro efecto que puede tener nuestro reductor de agua es la incorporación de aire, y esta incorporación de aire a veces es un efecto indeseable dentro del aditivo reductor de agua, pero que dependerá no solamente del aditivo, sino también de otros factores, como ser los álcalis, la finura del cemento, las características de los áridos, asentamiento, agua mezclado y demás. Entonces, cuando uno hace ensayos previos en laboratorio para implementar el agregado aditivo dentro de la producción de hormigón, debería chequear estos dos parámetros, ¿no? Retardo de fraude y la incorporación de aire. Por último, y como recomendaciones en cuanto a lo que es la implementación de reductores de agua dentro de los hormigones, es importante tener en cuenta algunos checklists para determinar la elección del tipo de reductor de agua. Y yo he enumerado algunos, quizás se me escape
puntos, pero he enumerado algunos que me parece que son los más importantes al momento de elegir el tipo de reductor. Lo primero, obviamente, es la resistencia de diseño, ¿no? Y lo dijimos en la aplicación de cada uno de los 3 aditivos que vimos. La resistencia de diseño es fundamental para definir si vamos a tener que ir con reductores de agua medio bajo, de alto, o pasar a una tecnología superior, como son los hiperfluidificantes. Esto también viene atado a los asentamientos o el extendido, en el caso de tener que lograr hormigones autocompactantes u hormigones con asentamientos más convencionales. También es importante estudiar la característica de la operación. Si la descarga va a ser por bomba o va a ser por descarga directa. Si tenemos una distancia de transporte muy larga, si tenemos tiempo de espera entre camión y camión. Son todos puntos, checklist que hay que tener en cuenta al momento de elegir el tipo de reductor de agua para aplicar dentro del hormigón. También habíamos hablado del tipo de cemento, no es lo mismo el tipo de cemento normal, ahí tenemos cementos más reactivos, cementos que son un poquito más lentos, entonces hay que determinar cuál es la mejor compatibilidad o cuál es el mejor aditivo compatible con ese tipo de cemento. También hay que verificar el aire incorporado, viene también atado un poco también el tipo de cemento, hay que verificar ese aire incorporado antes de implementar el agregado de aditivo. El tipo de áreas, como dijimos, cómo afecta la performance de los aditivos. Y después 3 últimos puntos que van atados a la mano, que son las resistencias tempranas. Muchas veces se necesitan resistencias tempranas, o que el hormigón, por decirlo de una manera, tire más rápido, sobre todo en el caso de pisos llaneados, donde los trabajadores los productores de piso necesitan retornos de agua más bien bajos, para poder entrar lo antes posible con las llaneadoras. Y esto viene atado también al fragua que le va a inferir el aditivo al hormigón, y también con el clima. Evidentemente, en zonas con clima frío voy a tener que utilizar reductores de agua que no generen demasiado retardo, ya que el clima de por sí, podríamos decirlo que es un retardador natural de nuestros hormigones. Todo esto, y definido todos estos puntos para la elección del tipo de reductor de agua, verificarlo con ensayos previos para chequear esta compatibilidad del aditivo. Por último, y como consideraciones finales, voy a hacer un pequeño resumen, enumerando que el volumen que ocupan los aditivos dentro del metro cúbico es muy pequeño. Habríamos hablado de 2 kilos por metro cúbico, 2 litros por metro cúbico, por lo cual en un metro cúbico, que son 1000 litros, 2 litros es prácticamente descartable lo que ocupa el volumen, pero sí es muy importante el impacto que tiene técnico y económico dentro de la producción del hormigón. Siempre es necesario verificar el funcionamiento del aditivo en laboratorio para determinar cuál de todos los existentes, de todos los aditivos existentes, es el de mejor costo-beneficio. Siempre es necesario hacer un análisis y requerimiento de obra, como dijimos, de la operación que va a tener, o del tipo de obra, del tipo de descarga que podemos llegar a tener el hormigón para definir qué tipo de aditivo vamos a utilizar. Una recomendación a los consumidores de hormigón es que no se especifiquen aditivos, sino que se especifique hormigón. Y esto es porque trasladado de clientes me dicen, no, me llamó tal cliente y me dice que utilice un hormigón y que le ponga tal aditivo. Bueno, no. Mi recomendación es que especifiquen el hormigón. Necesito tal hormigón con tal asentamiento, tal resistencia, tal contenido de aire, todos los parámetros de hormigón que vimos anteriormente en la definición de hormigón, y que sea un problema del productor de hormigón lograr esa especificación, y que defina el productor de hormigón qué aditivo utilizar. Y como productor de hormigones, una recomendación que mantenga siempre el contacto con su proveedor de aditivos para una correcta utilización de los mismos, más allá incluso de lo que digan las fichas técnicas. Siempre es importante la experiencia de todos aquellos asesores técnicos de cada uno de los proveedores de aditivos. Y por último, aplicar todas las reglas del buen arte en el uso del hormigón, ¿no? En cuanto a lo que es manipulación, curado, transporte, etc., porque los aditivos no son mágicos, ¿no? Los aditivos producen efectos dentro de los hormigones, pero si se descuidan todos los otros aspectos que tienen que ver con el cuidado del hormigón,
no vamos a tener los efectos deseados que por ahí habíamos planificado. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Esto fue un pantallazo por lo menos para lo que son los reductores de agua. Espero verlos prontos con la presentación de aditivos complementarios. Así que quedo abierto a que hagan todas las preguntas necesarias a través del Instituto del Cemento Portland. Y aquí mis datos de contacto, agradeciendo también la colaboración de nuestra jefa de investigación y desarrollo, Danila Ferraz, y de nuestro gerente técnico de hormigón, Rogerio Venancio. Desde ya muchas gracias y hasta pronto.